crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes en esta activa el micrófono. Bueno, estamos de nuevo en un programa, en nuestro programa Conversaciones Americanas. No sé por qué se me ha activado y desactivado un par de veces el micrófono, pero bueno, un gusto estar con ustedes, un gusto compartir el programa. Lo habíamos dejado de hacer por un tiempo, pero estamos de vuelta. Qué bueno que podamos conversar sobre un grupo importante de temas y se acerca el fin de año
y no queríamos dejar de tratar algunos temas que son importantes. Un tema que ha salido a raíz del último programa que hicimos y que en Progreso Semanal salió nuestro artículo sobre el tema de los cambios estos de la creación de una tasa flexible administrada. Es que algunas personas, por ejemplo, me hicieron hay un artículo que sale en La Joven Cuba y alguna gente parece que están molestos porque uno opine sobre cosas distintas a las que dice la mayoría de los opinadores que lo hacen desde fuera, y nosotros, aunque somos críticos del gobierno cubano, también tratamos de poner nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas diferentes a las de algunos de los de la corriente principal opositora, y en medio de todo esto, bueno, empezaron a aparecer personas que empezaron a decir de qué hacía yo hablando del tema de la tasa de cambio, que qué sabía yo de economía, y yo creo que, bueno, lamentablemente este es el artículo que sacamos en Progreso Semanal y que ustedes pueden irlo a leer ahí. Se llama Tasas Múltiples, Rentas y la Ilusión de Estabilización en Cuba, y que discutimos temas que tienen que ver con este tema, y lo discutimos aquí en el último programa. Y bueno, hay personas que empezaron de que, bueno, ¿y qué sabe este de economía? ¿Quiere saber de todo? ¿Quiere hablar de todo? Bueno, resulta que sí, que yo tengo alguna preparación en economía y que incluso he trabajado en alguna que otra consultoría de economía, y no tampoco soy tan analfabeto como se pretende. A mí no me gusta andar poniendo los títulos y hablando de ese tipo de cosas, pero resulta que sí, que yo hice una maestría en economía en la Universidad de Carleton. En el IRRI tuve una preparación económica mínima. Eso me hizo tener que realizar un esfuerzo especial, sobre todo en la matemática para economistas y en la econometría, pero también lo logré hacer, y después, estando en la Universidad de Columbia, puse énfasis especial en estudiar temas de desarrollo. Y bueno, lo que más que todo, más que llamar a rechazar o a solidarizarse con lo que está ahí, yo lo que llamo es a tener una discusión sobre la base de argumentos. Mira, aunque alguien no tenga un título de economía, si escribe sobre estos temas y ha estudiado bien, ha sido una persona con preparación, puede aportar al debate. Entonces, más que rechazar o echar competencia de que yo sigo a fulano, yo que sí está preparado en economía, pero no sigo a fulano. Bueno, yo lo que digo es, miren, lean los argumentos, miren a ver lo que está de bien, miren a ver lo que está mal, porque es que lo más que todo es que debemos preocuparnos, en el caso de Cuba, por el destino del país, y discutir con civilidad, con respeto, con conocimiento, porque la deliberación gana cuando se hacen las cosas con conocimiento, y discutir de estos temas. No voy a dedicar más tiempo a eso, pero bueno, el artículo yo lo tengo puesto en mi página de Facebook, está público, y también está el tema está en el sitio web de la revista Progreso Semanal. Una parte fue citada por F y por La Joven Cuba, que también hizo una referencia a mis planteamientos a ese respecto. Siempre en un tono respetuoso hacia otras personas que están participando en este debate. Yo no quiero decir que yo tenga la verdad en la mano, ni mucho menos, pero bueno, pasa que tengo la posibilidad de opinar, y opiné sobre estos temas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero que todo, yo quería atender el tema de cosas que están pasando en Estados Unidos en torno a la administración Trump, que son muy importantes y que abren dinámicas interesantes para el año que comienza, que es un año electoral, y que se dieron algunas actividades en torno a la administración Trump, en particular una entrevista, un reportaje con la revista Vanity Fair, que es una revista muy importante, muy leída en los Estados Unidos, y que reflejó un portrait. El marco fundamental es con Susie Wiles, que es la jefa de despacho de la Casa Blanca, una posición muy, muy importante
que la han tenido estos políticos de gran calado. Podemos mencionar Donald Reagan, en el caso de la administración de Ronald Reagan, que son dos personas diferentes. Podemos hablar de James Baker, que después fue secretario de Tesoro y también secretario de Estado. Podemos hablar de Rahm Emanuel, por ejemplo, en la época de Obama, el que echó a andar la administración Obama a cargo del jefe de despacho, y que es una especie de viceprimer ministro en el sentido de que el presidente de los Estados Unidos es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Y a partir de esa dualidad, muchas veces necesita que alguien le ordene el trabajo y que haya una prioridad, por ejemplo, con la agenda legislativa, con la proyección de lo que se llama el bully pulpit, que quiere decir la proyección pública del presidente. Y esto es algo que hay que mencionar con interés. Yo creo que ese es un tema que vamos a hablar, de esto que ocurrió con Vanity Fair, las revelaciones que han habido y la respuesta, por ejemplo, que Marco Rubio da sobre la carrera presidencial del 2028, donde él dice que si es candidato J.D. Vance, el vicepresidente, él lo va a respaldar. Algo que siempre con Rubio hay que tener cuidado, porque Rubio dijo lo mismo con Jeb Bush. Cuando Jeb Bush estaba para correr para presidente en las elecciones del 2016, Rubio ya había dicho anteriormente que él tenía una deuda de gratitud con Jeb Bush, que que la familia Bush era como su especie de padrinos políticos. Sin embargo, en cuanto vio que tenía posibilidades, empezó a correr por sí mismo y se le olvidaron esos compromisos. Y eso no tiene nada extraordinario, porque es su destino político y él es el que lo controla, y no hay por qué ir a ese tipo de confidencialidad, como es esto, lealtades ciegas a ningún otro político. Pero es interesante que esto se dé, porque en principio cuando uno hace ese tipo de compromisos se supone que los cumpla. Rubio está lleno de compromisos que después no cumple. Él dijo que se iba a concentrar en correr a la presidencia y que iba a ser su último año en el Senado. En cuanto perdió la carrera a la presidencia con Trump, se buscó una ronda de consuelo y logró reelegirse en el Senado después. Algo que también hay que tener en cuenta, pero es muy interesante que él diga que políticamente está apostando hoy por apoyar a J.D. Vance. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco también de lo que ha pasado en una conferencia que se llama Turning Point, que es una conferencia donde la líder ha sido Erika Kirk, que es la esposa de la viuda de Charlie Kirk, el activista conservador que fue MAGA, que fue asesinado en una presentación en una universidad, y las dinámicas que se dieron ahí, que yo creo que son interesantes porque están diciendo dónde está el movimiento MAGA. Y bueno, también vamos a hablar de un poquito de la intervención que hizo el presidente Trump en una especie de mensaje a su base y mensaje a la nación la semana pasada. Es importante también que hagamos alguna referencia, y vamos a ver si logramos llegar ahí, a hablar del tema de lo que ha estado ocurriendo en torno a Venezuela y la discusión que sobre estos temas hay dentro de la comunidad latina. Y por último, si podemos, vamos a hacer alguna referencia a una entrevista que tuvo Jorge Ramos con el congresista Joe García. Es mucho, yo sé que nos hemos propuesto cubrir mucho, y siempre estamos haciendo, como siempre, el programa a la sorpresiva. Es que tuvimos el tiempo ahora y lo vamos a hacer, y esperamos que pueda ser de su interés y que después otras personas puedan ver el programa a su tiempo. Lo grabamos, interactuamos con el público y a partir de ahí vemos lo que se está dando, y siempre nos gusta recibir sus comentarios. Los comentarios nuestros siempre están abiertos y con una moderación básica, y usted va y pone sus puntos de vista allí, y con gusto los recibimos en YouTube y en Facebook.
Bueno, yo ante todo, antes que eso, quería también hacer referencia a algo que yo me he percatado que pasó con la discusión electoral en Chile. Hubo un debate electoral y hay un grupo de gente que ha salido a reclamar. El primero que lo hizo fue el candidato que ahora va a ser el presidente de Chile, el señor Katz, que en medio del último debate con la exministra del gobierno de Gabriel Boric, Janet Jara, él, cuando se empezó a discutir el tema de Venezuela, la emprendió contra la candidata Jara y le dijo que la Universidad Arcis, que era una universidad con cierta orientación de izquierda y que habían profesores del Partido Comunista, etcétera, que había sido financiada por Maduro y la emprendió diciendo que que en realidad Janet Jara estaba comprometida con el dictador Maduro. Y fue interesante porque la candidata de la izquierda tomó distancia, ella tomó distancia del tipo de régimen establecido en Venezuela y dijo que era muy difícil confiar en la credibilidad de las elecciones. A partir de esto, también por las declaraciones del presidente Boric, ha salido una reacción muy visceral en la izquierda más radical del continente, incluyendo figuras vinculadas a el gobierno cubano o a la posición más a la izquierda radical cercana al gobierno cubano, y salió una crítica a este respecto de Pedro Jorge Velázquez, conocido por El Necio, que usa el nombre de la canción de Silvio, y esto la emprende contra algunas de estas posiciones que tuvo la izquierda chilena en la campaña y particularmente contra el presidente Gabriel Boric, a quien acusa como de un traidor a la izquierda. Y yo creo que es importante poner algunas cosas aquí sobre la mesa. Yo creo que, primero, yo no soy incondicional a nadie, pero a mí me parece que el caso de esta crítica al gobierno de Boric es desmedida. Yo llamo la atención y le digo a la audiencia que, de ser posible, busque las declaraciones a este respecto de la portavoz del gobierno, la ex líder estudiantil y ministra de prensa del gobierno de Boric, Camila Vallejo, donde se dicen un grupo de cosas importantísimas que son méritos del gobierno de Boric. Por otra parte, es cierto que hubo una derrota muy grande en el términos de la votación, que fue de 57 a casi 42% en el caso de la izquierda, en el balotaje, o sea, la segunda vuelta. Sin lugar a dudas, a veces uno dice, caramba, un país donde ocurrió la dictadura de Pinochet, alguien gana que dice que estaría orgulloso de que si el dictador Pinochet estuviera vivo, hubiese votado por él. Pero yo creo que la política de ese país, de Chile, es mucho más compleja que eso, y pasaron cosas muy interesantes. Primero, vamos a recordar que una política afiliada al Partido Comunista, como Janet Jara, rompe el cordón sanitario que incluso desde el centro derecha se trató de imponer al Partido Comunista, y logra alcanzar como candidata de la izquierda un número bastante grande, que es el 41%, por tanto, un 42%. Hay que decir, por ejemplo, que la derecha por mucho tiempo ese fue su techo frente a los gobiernos de la concertación. Es cierto que el gobierno de Boric cometió errores importantes. Había la oportunidad única de hacer una asamblea constituyente y sacar una nueva constitución que ya rebasara la constitución pinochetista de 1980, una constitución aprobada en coyunda, pero que no era la constitución del 80 ya, era una constitución que los gobiernos de la concertación o la nueva mayoría le habían ido introduciendo importantes cambios. Hay un elemento ahí importante, que es que hay una sobrerepresentación de las dos fuerzas políticas más importantes. Se le hace más difícil a terceros partidos competir, y que tiene que ver con el sistema electoral chileno en estas cuestiones,
Pero yo creo que más allá de eso hay otras cosas que el gobierno de Boric hizo y que si usted ve, por ejemplo, la intervención de Camila Vallejo tiene que contar como cuestión importante. Él recibió un gobierno que estaba marcado por un país en extrema polarización, con una situación inflacionaria marcada, porque el gobierno de Piñera, siendo un gobierno de derecha, de todas maneras, ante la crisis y ante la situación de las protestas sociales que fueron marcadas y ante una situación en la Araucanía que era muy difícil por las reivindicaciones indígenas del pueblo mapuche, él optó por buscar y demostrar que la izquierda podía gobernar responsablemente. Hubo cosas que hay un listado importante que no es difícil coincidir con Pedro Jorge Velázquez, que le faltaron al gobierno de Trump. Yo no voy a convertirme aquí en el defensor del gobierno de Boric. Le faltaron al gobierno de Boric, me refiero, por ejemplo, formas en las cuales él podía haber otorgado indultos a personas que habían participado en las protestas, ser mucho más duros con los que usaron los balines que le sacaron ojos en la represión ante las protestas a propósito de la pandemia, el alza del transporte, etcétera. Todas esas cosas son ciertas, pero una de las cosas buenas que yo creo que Camila Vallejo destaca es cómo se le dio viabilidad y en este sentido se puso la pelota del lado de la derecha chilena, se le dio viabilidad a proyectos de bienestar que han sido agregados al manejo de la economía de mercado en el contexto chileno y que han traído importantes mejorías en áreas como la salud y la educación de los chilenos, donde, por ejemplo, el enfrentamiento a la pandemia, incluso para un gobierno de derecha por parte de Chile, fue de los mejores en la región. Y esto yo creo que hay que mencionarlo. Hay varias personas que me ponen un comentario ahí está Antonio Marín, que dice, el fascismo no tiene futuro, hay que ser muy poco inteligente para no entenderlo. Sí, eso es verdad, yo creo que al fascismo hay que hacer una oposición radical, pero eso no hace que la elección de Katz abre un periodo en el cual necesariamente tenga que irse a Chile a un periodo fascista, ni mucho menos. Yo creo que además hay que ver el contexto de que esto ocurre ahí, y es cierto esto, es una vergüenza que se haya establecido por durante mucho tiempo un cordón sanitario para el Partido Comunista de Chile, que nunca apoyó una dictadura, porque eso hay que decirlo así. Se puede criticar a las alianzas del Partido Comunista de Chile. Pablo Neruda escribió un poema súper alaboso o halagante en relación a Stalin, el padrecito de los pueblos, etcétera. No es que los comunistas chilenos no hayan apoyado ninguna dictadura, pero es cierto que en el contexto chileno no hay dictadura chilena que el Partido Comunista haya participado. Y la derecha sí tiene en su saco, en su carga, el haber sido los que hicieron horrores. Como dijo una vez en una conversación con el ya disidente de la Junta, Gustavo Litt, el que después fue secretario o ministro de Educación del gobierno de la Concertación, Sergio Vitar, se pueden hablar de errores en el gobierno de Allende, pero en la dictadura de Pinochet hay que hablar de horrores, desapariciones, asesinatos, torturas, etcétera, que nunca deben olvidarse. Y a propósito que estamos hablando de latinoamericanos, vamos a decir que hubo un respaldo de una parte importante de la derecha latinoamericana, incluyendo la derecha cubana, a las actividades de la Operación Cóndor, donde fueron asesinados importantes líderes opositores chilenos en varios países, e incluso está el atentado en alianza con grupos fascistas italianos contra el líder demócrata cristiano en Roma, Bernardo Leighton, y también el atentado en plena capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., del ex canciller y ex ministro de Defensa
y ex embajador del gobierno de Allende en Washington, Orlando Letelier, donde los cubanos de derecha estuvieron con una participación muy importante. A raíz del aniversario del golpe y también una beca que le dieron a la artista plástica Tania Bruguera, yo no me voy a poner a discutir aquí ni de su calidad, ni mucho menos, yo escribí que hubo un debate y un sobrino de Allende, o creo que un nieto de Allende, cuestionó que ella fuera becaria allí, a partir de que ella era una opositora al gobierno de Cuba, que había sido solidario con el gobierno de Allende, y mi posición fue clara a este respecto, lo escribí en el diario El Mostrador y dije que hubiese crecido y hubiese sido muy positivo, esto era antes de que ella fuera becaria allí, que siendo ella una opositora tan fuerte al gobierno de Cuba y que se plantea ser de una nueva generación, expresara una ruptura con esa parte de la oposición que había cerrado filas con la dictadura pinochetista, y siendo becaria de la Casa Salvador Allende o la Fundación Salvador Allende, que bueno que expresara su disculpa a nombre de la oposición cubana, o por lo menos una toma de distancia con relación a los que fueron opositores antidemocráticos, anticastristas, y decir, mira, somos una generación nueva que nos planteamos esto de una manera distinta. Y si, bueno, eso le traía problemas a Tania Bruguera con la oposición tradicional, con la gente que estaba en Miami, que festejaron el 11 de septiembre del 73, la caída del mártir de la democracia latinoamericana, el presidente Salvador Allende, que decía que su periodo terminaba en septiembre de 1976, ni un día más, ni un día menos, que bueno, eso pasara. Y si se divide el anticastrismo, pues que se divide el anticastrismo, que los principios democráticos son diferentes, que es la solidaridad anticastrista. Lamentablemente, eso nunca ocurrió. ¿Por qué hago toda esta historia? Porque primero estamos ante un país que ha tenido una relación muy especial con Cuba y que ha tenido un lugar especial en América Latina, que entra en una nueva etapa con un presidente que se reivindica no heredero de la dictadura, porque él no ha llegado al punto de decir eso así, pero que sí tiene un juicio y ha sido apoyado por la mayoría de su pueblo en el balotaje, en la segunda vuelta, con una visión pinochetista. Y que vienen con esta visión de derecha a tratar de presentar como posición democrática lo que no lo es. Primero, las exclusiones de un partido que no tiene una historia de apoyo a dictaduras en su propio país es una cosa muy lamentable. Y entonces que por la etiqueta comunista, entonces empiece una campaña macartista y a exigir una especie de credencial que ellos mismos no se aplican. Y por otra parte, y lo digo por la especie de litmus test que le están queriendo poner a la gente y que se simbolizó muy bien en el debate, cuando Katz le dice a Jara, pero te atreves, algo así como, pero te atreves a decir que María Corina participó en una intentona golpista. Bueno, se atreve, ¿no? Vamos a la historia. Entonces, a raíz de esto, yo puse un post en Facebook y también me enviaron cosas, incluso personas en Europa con carácter académico me han dicho cosas como que, mira, en este momento lo más importante es decidir entre María Corina y Maduro, y hubo una elección que Maduro se robó y todo ese tipo de cosas. Y esto, mira, yo particularmente creo que la solución para esto, y escribí un artículo con Daniel Rodríguez Suárez de la Universidad de Girona, en la cual decíamos muy tempranamente la solución de este problema, la mejor propuesta que se ha hecho la hicieron el presidente Lula y el presidente Petro, que han hablado de repetir el ejercicio electoral, crear un gobierno de poder compartido, y que haya un pedido de todas las fuerzas políticas democráticas de quitar las sanciones, porque las sanciones que hay contra Venezuela son sanciones
que no se comprenden desde la perspectiva de la promoción de derechos humanos, y a la vez que haya un compromiso de todo el gobierno, de todas las fuerzas políticas, de que va a haber una elección bajo monitoreo internacional tradicional. Quiere decir, incluyendo, por ejemplo, el Centro Carter, que certificó muchas de las elecciones en las que el polo chavista ganó, pero que desertificó o dijo básicamente, no podemos llamar la elección del 2024, de julio del 2024, como una elección libre y competitiva. Y pensamos que esa era la mejor salida. Sabemos que en el ALBA hubo una reacción con mucha acritud, y Daniel Ortega sobre todo empezó a insultar de una manera muy lamentable, muy grosera, al presidente Lula y al presidente Petro. Pero esta es una realidad que yo creo que hay que contar ahí. Y segundo, el litmus test que se le quiere imponer a Jara y que se le quiere imponer a mucha gente. Mira, si eres demócrata, no me hables de que María Corina participó en una intentona golpista. Bueno, pues está muy mal, porque María Corina sí participó en una intentona golpista y no ha demostrado históricamente el compromiso con la democracia que eso lleva, le hayan dado o no le hayan dado el premio Nobel. ¿Por qué? Porque estuvo en abril del 2002, cuando hubo un intento de remover al presidente electo en elecciones certificadas por los mismos que ahora citan para decir que la elección de 2024 no estuvo bien certificada, y ella, de conjunto con el presidente de la Federación Empresarial en aquel momento, que se llamaba Pedro, le pusieron el nombre de Pedro el Breve porque duró bien poco, ella se fue a Miraflores y apoyó el golpe de Estado, y también ha apoyado en muchas ocasiones fórmulas para remover al chavismo del poder que no clasifican como formas no violentas, democráticas de lucha, etcétera. Y ha tenido conspiración con fuerzas externas para imponer, no para que le den solidaridad, de apoyo político, de divulgación de mensajes, no, para subvertir el orden democrático. Y muchas veces, cuando han perdido las elecciones, ella ha sido de las primeras que ha caído en la incivilidad de empezar a atacar a las otras personas utilizando un lenguaje que demerita, etcétera. Entonces, eso yo creo que a Jara nadie le puede decir, como empezaron a decirle Katz, no, pero ¿cómo te atreves a cuestionar a esta héroe que todos los latinoamericanos deberíamos estar orgullosos? Eso es una coyunda, y como mismo es una coyunda cuando te digan, habría que estar todos, tenemos que estar orgullosos de Maduro, también hay que decir que yo no tengo ninguna obligación, por ningún motivo, de estar orgulloso de María Corina. No es para mí el modelo de oposición leal que yo creo que se impone. Hay un video muy interesante que lo quiero compartir de un opositor venezolano. Yo quisiera mostrarlo. Lo tengo en mi Facebook y lo voy a poner, que es uno de los líderes, Claudio Fermín, que es uno de los líderes venezolanos que participó de una manera muy importante en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad venezolano, algo así, y en medio de esto, él demuestra lo que yo creo es un opositor leal al país. Lo voy a poner en ese momentito. Lo voy a poner porque yo creo que es súper interesante lo que dice ahí. Este es un político socialdemócrata. Fue el candidato de Acción Democrática en la elección de 1998 a la presidencia. Vamos a compartir lo que él dijo, y para que se vea lo que yo creo que ojalá, mira, los opositores cubanos tienen mucho que aprender de este tipo de planteamiento. Esta es una persona que toda la vida ha sido un opositor al chavismo y toda la vida... ¿Cómo nos podemos entender? A ver, lo voy a poner ya, espérense un momentico. Ya lo tengo aquí, déjame ver si lo subo.
Ahí está. Me gustaría que saliera más grande. ¿Cómo podemos comulgar? Me gustaría poner esa pantalla más grande. Que, además de ahí está. impedirnos crecer, quieren robarse nuestros recursos. Ahora, ¿cómo nos podemos entender? ¿Cómo podemos comulgar con aquellos que, además de impedirnos crecer, quieren robarse nuestros recursos? Quieren expropiar, confiscar nuestro patrimonio. Quieren humillar nuestra existencia. La voracidad del imperialismo, el insaciable colonialismo, ha sido retratado de cuerpo entero una y mil veces en diferentes experiencias históricas. Lo más vergonzoso de esto son los sectores nacionales que se convierten en peones, en mandaderos de esta acción contra natura. ¿Cómo entendernos con quienes auspician la confrontación extrema para que este tejido se deshilache? Este tejido que es la nación, de la cual nosotros somos una minúscula pero auténtica representación. ¿Cómo entendernos con quienes auspician el bloqueo sobre pretexto de que la asfixia económica es un prerequisito para la demolición política de los que quieren sustituir? Estamos en una coyuntura que difícilmente tiene matices. Son demasiado nítidos los colores. O se es patriota o se está contra la patria. O se defiende el interés nacional o se finge querer cambio para entregar y subastar el patrimonio nacional. Ahí está. Vamos a bajarlo. Y ahí está Claudio Fermín. Fue incluso, tengo entendido, hasta vicepresidente de la Internacional Socialista Socialdemócrata. Y yo creo que algo que debe aprender para ir retornando a lo de esto empezó, porque es un círculo aquí que quiero con esto terminar, es que hay una posibilidad de una oposición de este tipo, leal, nacionalista, patriótica, sin compromiso alguno en respaldar las cosas mal hechas, ni respaldar la opción política que representa el chavismo, el comunismo, de ese tipo, pero que debe tener la legitimidad de ser una oposición leal y muy diferente de la condición apóstata. Y esto es algo que cualquier opositor debería planteárselo, ¿no? Voy a comulgar con aquellos que respaldan los bloqueos, que no distinguen no son sanciones dirigidas a los violadores de derechos humanos, son sanciones dirigidas a hacer que el país explote, y cuando explote, en ese vacío, en ese río revuelto, que aparezcan los pescadores que se han aliado a esas políticas que son de guerra económica o ya incluso de guerra militar, y que entonces ellos aparezcan y los pongan en el poder. Eso no tiene nada de democracia. Eso, primero, eso se parece mucho al platismo, se parece mucho a la idea de la doctrina Monroe que se invoca, por ejemplo, por esta administración, a la idea de subastar, incluso, como dijo María Corina, que el día que lleguen al poder van a privatizar y subastarlo todo, cuando en realidad, y yo veo lógico, no es nada de que entonces empiezan a decir, no, pero es que este hombre seguro que está controlado por la seguridad bolivariana y esas cosas. Mira, yo no veo razón para tener esa explicación, porque la primera gran nacionalización del petróleo al 50% la hizo el partido que este hombre era parte, que se llamaba Acción Democrática, fue auspiciada y propuesta por un ministro venezolano que había vivido en Houston, Juan Pablo Pérez Alfonso, que había vivido en Houston, que se oponía al rumbo de la Revolución Cubana, pero que decía, el camino es la Alianza para el Progreso, una relación con Estados Unidos de más respeto, pero hay que hacer reforma agraria, pero hay que nacionalizar el petróleo. Es importante que los recursos naturales de los países de América Latina, para que no haya que optar por la opción comunista, que esos recursos se pongan al servicio de eliminar las grandes brechas de desigualdad y pobreza que hay. O sea, no es nada extraño que alguien que venga de ese partido tenga esta postura cuando el discurso de Trump es, que por ahí está en Twitter, es que vamos a recuperar todos los que nos quitaron
y vamos a recuperar nuestras tierras y vamos a recuperar nuestro petróleo. ¿Cómo nuestro petróleo? ¿Cómo nuestras tierras? Si ese petróleo es venezolano. Eso es una renta. Eso es algo que incluso fue la providencia la que puso eso allí. Eso ni siquiera es porque una empresa norteamericana lo maneje mejor, sea más eficiente que una empresa venezolana. PDVSA fue una de las empresas petroleras más eficientes durante un tiempo, que después se deterioró antes de Chávez, se politizó a nombre de la partidocracia, de Acción Democrática y COPEI. Eso ocurrió. Después del Pacto de Punto Fijo, la Cuarta República, etcétera. Que después el chavismo también la malmanejó y cometió errores enormes y pusieron gente a dirigir ahí que no estaba bien preparado también. Pero, ¿qué explicaría que una persona como esta, que viene de esa tradición de defensa del nacionalismo, de control sobre el nacionalismo económico, de control sobre los recursos naturales y también con una profunda conciencia democrática, y que se ha opuesto al chavismo, entonces se vaya a comprar el ser un apapipio, un subordinado, una especie de platismo venezolano, y se ponga a apoyar a aquellos que apuestan a que se produzca una intervención al estilo de la que dio origen al corolario Roosevelt a finales del siglo XIX y principios del XX. Yo creo que esto hay que plantearlo. Y es ese tipo de matices, es ese tipo de compromiso democrático el que está ausente en la reflexión que tiene una parte de esta izquierda radical. En mi página me puso unos comentarios una persona que se llama Irami Rosique, que después tengo entendido que él está vinculado con la promoción ideológica a partir del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, o no sé bien si es con el Granma, no tengo eso bien ubicado. Y Pedro Jorge Velázquez, que dice críticas que son muy legítimas al gobierno de Boric, pero que también todo implica que la izquierda, que no esté de acuerdo con esas posiciones radicales, que no se compre el mensaje leninista que le ha hecho tanto daño al movimiento de izquierda, porque hay que recordar aquello que Max Weber le escribió a su alumno predilecto Georgi Lukács: el leninismo le va a costar al socialismo 100 años de retraso, y en mucha medida el terror rojo le ha creado, por ejemplo, lo que pasó en la Unión Soviética, algunas cosas que también ocurrieron en Cuba, otras que ocurrieron en otros países, hacen más difícil una relación fluida con un compromiso democrático liberal de la izquierda, y esa es la verdad. Entonces, Pedro Jorge Velázquez en cierta medida hace una crítica a eso, y yo creo que tiene razón en algunos de los puntos que señala el gobierno de Boric, pero sin ton ni son me agrede a mí diciendo y sacando una cosa fuera de contexto, un ataque ad hominem, en el cual menciona sionista, que tiene una relación especial con el Estado de Israel. Bueno, tengo una relación especial con el Estado de Israel, soy judío y creo en el derecho a la libre determinación del pueblo judío en su propio Estado, pero eso no tiene nada que ver con el gobierno de Boric, porque incluso el gobierno de Boric, en una de las áreas donde se alineó bastante con las posiciones más típicas de la izquierda radical, fue en la crítica a Israel en la guerra de Gaza. Pero te voy a decir más, yo mismo también he compartido muchas de las críticas que se le hicieron a Israel por el manejo de la guerra de Gaza bajo el primer ministro Bibi Netanyahu, y a la vez creo que es importante darle un respaldo y una distinción entre ser antijudío o ser anti-israelí per se, y aquellos que abogan por la solución más viable y que incluso el propio Fidel Castro apoyó, que es la solución de dos estados viviendo en paz uno al lado del otro. Entonces, quería hacer esta reflexión en una conversación con esta izquierda radical, que yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero tiene una falta de compromiso democrático que a veces uno le atribuye. Yo personalmente también creo que es una fuente de importantes problemas. Evo Morales nunca debió haber corrido para un tercero y un cuarto periodo. La Constitución del Estado Plurinacional lo decía bien claro: 2 periodos. 2 periodos son 1 y 2. Eso es válido para Trump, que es 1 y 2 según la Constitución norteamericana, pero también es válido para Daniel Ortega,
que se ha consagrado allí, es una especie de caudillo latinoamericano, per secula seculorum, está sentado ahí en la presidencia y para colmo de males ha creado una copresidencia en la cual ha puesto a su esposa. Y yo quiero que alguien me explique cuál es la coherencia, cuál es el compromiso democrático de alguien como Daniel Ortega, que hizo campaña en contra de que Antonio Lacayo, el que era el yerno de la presidenta Violeta Barrio de Chamorro, no pudiese ni correr a la presidencia, porque dijo que era familiar directo de la presidenta. Fíjese, no es ni la hija, no es el marido, no es el hijo, es el yerno, no hay lazo de consanguinidad alguno, y él dice, es un familiar directo, como era un político popular en el ala del centro derecha. De todas maneras, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega a la cabeza, dijeron que eso sería una violación, fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema de Nicaragua dijo, es un familiar directo. Ahora, ¿cómo es posible que puedan poner de vicepresidenta y de correr primero a un segundo mandato que refuta la prohibición de un segundo mandato en la Constitución nicaragüense, cambio que se puso con un apoyo total por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional? O sea, la idea de restaurar el artículo pétreo contra la no reelección lo hizo el Frente Sandinista en los años 90. Entonces, primero se viola ese compromiso y segundo, se llega al colmo que la esposa sea considerada habilitada para ser vicepresidente y ahora copresidenta, cuando en realidad en los 90 fue el Frente Sandinista el que hipócritamente le impidió a Antonio Lacayo correr para ser presidente. Entonces, es una falta de respeto a la institución, es una falta de respeto a todo lo que es un compromiso con las reglas de un juego democrático, una ingeniería para evitar el caudillismo latinoamericano que tanto daño ha hecho, cuando la izquierda desde la Revolución Mexicana, incluso desde antes, había puesto como una meta importante la idea de la no reelección frente a la tradición de los Rosas en Argentina, el Paraguay lúgubre del doctor Francia, para citar una frase de Martí sobre yo el Supremo, el dictador que sale en la novela de Augusto Roa Bastos, y toda esa historia que no se puede, tirano bandera y ese tipo de cosas. Así mismo, esa es la frase de Weber que a mí me encanta, porque yo creo que fue un buen pronóstico de lo que vino después. Entonces, yo creo que Pedro Jorge Velázquez debería hacer un esfuerzo en escuchar esos otros tipos de visiones. Es un hombre joven, yo lo respeto, no quiero que haya una bronca, porque yo siempre digo que mi 11º mandamiento es: yo trato de no formar una discusión que termine en una acritud y en una ruptura total con nadie que esté contra el bloqueo. A mí me parece que hoy ese es el punto definitivo en el tema cubano. Lo peor que hay es que triunfen en el destino cubano. Lo peor que hay es que triunfen los que han apostado a la política de bloqueo. Su destino, para bien de Cuba, de América Latina, de Estados Unidos, del mundo, debe ser la derrota, para que quede claro por dónde yo vengo. Pero le llamo la atención de que esto es un ataque ad hominem, de venir con la cosa de Israel, que no tiene nada que ver aquí, pero yo sé que esto venía de la época de Iroel Sánchez, que era uno que le gustaba darle esa matraca, y la han practicado otros de ahí. Hay uno que se llama Javier Gómez Sánchez, creo que también le da a esa matraca de vez en cuando, y otro que escribe mucho mejor, y debo decirle que a veces tiene una visión un poco más coherente dentro de la crítica, dentro de esa izquierda más radical cubana, que se llama Ernesto Esteve Ranz. Pero todos en general apelan a, cuando uno dice cualquier cosa que a ellos no les gusta, en lugar de discutir las cosas en sus méritos, la emprenden con sacar esto de que esta persona es una persona que tiene planteamiento sionista, y que tiene una relación especial con el Estado de Israel. Sí. Y por cierto, miren, para hacer ya que ese tema lo sacaron, voy a hacer una crítica. Mira, hay un auge del antisemitismo a nivel mundial, incluyendo los Estados Unidos, en el cual sería muy bueno
que este sector de izquierda radical, que tiene una visión binaria sobre el conflicto del Medio Oriente, procurara encontrar camino común con sectores de la izquierda democrática y que a nivel internacional han promovido, por ejemplo, como el Partido Verde de Alemania, la idea de la solución de los dos estados, y que entronca con la posición que cada vez que pudo explicar sus posiciones, el propio Fidel Castro dijo. Él usó frases muy duras en relación a Israel que a mí me parecen incorrectas, cuando dijo que era estaban practicando una guerra al estilo nazi y todo eso, que a mí me parece que están fuera de lugar, pero de todas maneras era una persona que apostó tradicionalmente a la creación de dos estados y que puedan vivir en paz, un estado donde tengan hogar y realizar su derecho a la autodeterminación el pueblo palestino, y otro estado donde puedan realizar su derecho a la libre determinación el pueblo judío, y que eventualmente, como dijo una vez Shimon Peres, a lo mejor se pueda crear una confederación israelo-palestino-jordana, quién sabe a dónde puede llegar, pero lo primero es parar el conflicto y garantizar que todas las partes acepten la idea de los dos estados y la idea de un compromiso a resolver cualquier tema a través de la paz, el comercio, la promoción de los intercambios, etcétera. Así que lo voy a dejar aquí. Este es el tema, lo quería tratar, se me fue un poco el tiempo, casi una hora hablando del tema y de la conversación con Pedro Jorge Velázquez. Y si él un día quiere venir y conversar aquí, y si quiere un día yo también participo, él me invitó a unirme a una comunidad ahí que no sé cómo que se llama, no tuve ningún problema. Sí, mira, estoy de acuerdo, me pongo, porque yo estoy dispuesto a debatir. Si estoy dispuesto a discutir con el centro derecha, con la derecha, no quiere decir que yo le doy legitimidad a cualquier posición. Yo voy, hay veces, y lo que te digo en el debate, yo creo que tu posición es ilegítima, porque está contra el derecho internacional, porque está contra los derechos humanos. Yo no creo que por defender cualquier causa se justifica andar matando gente, ni mucho menos, y esto... los principios de los cuales guían este programa está el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho internacional, etcétera, como estándares. Pero yo estoy abierto, como si estoy abierto a discutir y conversar con la derecha, con la centroderecha, no voy a estar dispuesto a conversar con las personas que son de izquierda más radical. Ahora, en esto vamos a hablar con claridad, porque en política la claridad ayuda a entenderse. Voy a poner una primera cortina y ya regreso para empezar a discutir otros temas que nos habíamos planteado. Un momentico y ya venimos enseguida.